En Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, hay un desafío para vos y para mí que somos creyentes en Cristo, y es una continua lucha de hacer morir las obras de la carne y ser guiados por el Espíritu Santo. Esta lucha, este desafío, mientras vivamos en esta tierra, todos los días vamos a tener que tomar esa decisión. Y acá dice en Colosenses 3, versículo 5, haced morir, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa vieja naturaleza que quiere siempre estar al dominio, al control, aún en la vida del creyente. Dice que tenemos que tomar medidas drásticas contra ese impulso que siempre quiere dominar de esa vieja naturaleza. Aunque nosotros hemos muerto en Cristo, dice que con Cristo estamos muertos y con Cristo resucitados, tenemos que deshacernos de esas prácticas que todavía quieren dominar, esas prácticas de pecado. La expresión hacer morir indica que los cristianos tienen que tomar medidas drásticas para vencer el pecado. O sea, aunque ya estamos muertos al pecado y vivos en Cristo, aún luchamos contra el pecado. Y bueno, y para esto tenemos que estar en una constante vigilancia. El Señor decía, velad, mirad, velad, orad, para que no entren en tentación. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. Bueno, esas cosas nos enseñó el Señor Jesús siempre, ¿no? Y tenemos que recordarlas, y la oración y la autodisciplina. Pero después dice algo interesante: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría. Estas 5 palabras se refiere, cuando dice acá fornicación, se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. No es simplemente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La palabra fornicación del original tiene que ver con cualquier pecado sexual en contra de la voluntad de Dios. Y acá él está poniendo un énfasis en esa área en nuestras vidas. Cuando él dice hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo este tipo de palabras, estos 5 aspectos que Pablo menciona, tienen que ver con la pureza sexual. Están todos unidos y tienen que ver con esa área. Y enfatiza la importancia de poner esa área en nuestra vida bajo el control y el señorío de Cristo. En los pecados sexuales, la codicia, la avaricia, en esas áreas pueden e interfieren de hecho en nuestra relación con Dios, y pasan a ser como un objeto de devoción cuando nosotros no las hacemos morir. Así que qué desafío, entre todos los desafíos que tiene el creyente, nosotros tenemos que tomar una posición firme de no practicar el pecado, de no vivir en esa vieja naturaleza. Y en esa área en especial, los impulsos, los deseos, en el área sexual que no tienen que ver con la voluntad de Dios, también tienen que ser sujetos y sometidos al Espíritu Santo. Así que, mi hermano, es una lucha constante, es algo que tenemos que orar todos los días, pedirle al Señor. No vas a poder con tus fuerzas, y yo tampoco. Por eso dice que tenemos que hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Hoy estaba leyendo también, a ver si lo encuentro rápidamente, acá en Romanos 8, dice la palabra, mirá lo que dice aquí interesante, porque Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero más abajo dice el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, hermano y hermana querida, el desafío es mirá, que todas tus áreas estén guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, y eso se aprende. Andar en el Espíritu quiere decir conducirnos de una manera diaria en que el Espíritu Santo nos impulse, nos guíe, aún en el área sexual, aún en esas áreas que, nadie nos ve, pero el Señor nos ve. Tenemos que hacer morir las obras de la carne, pero se puede. No vas a poder sola,
nos va a poder solo, pero el Espíritu Santo, cuando nosotros decidimos sujetarnos y decidimos cambiar en esas áreas que aún en nuestro corazón parecen imposibles para nuestra fuerza. Por supuesto que es imposible para tu fuerza, pero por eso dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Entonces es por el Espíritu Santo que podemos tener victoria aún en esas áreas íntimas. Y no te quedes, si fallaste, si te es difícil, no te culpes, no te desanimes, no tires la toalla, no te condenes. Acudí a la sangre de Cristo, vení al Señor por perdón de tus pecados, orá, batallá, que el Señor te va a dar la fuerza, que el Espíritu Santo te va a ayudar. Él quiere levantarte, Él quiere darte otra oportunidad. No te conformes. Vos sos más que vencedor en Cristo Jesús. Vos sos más que vencedora en Cristo Jesús. No te conformes a una vida de atadura a los pecados sexuales. No te conformes a una vida de practicar eso. Rebelate. Decirle al Señor, yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero que mi cuerpo sea santificado, sea templo del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Y ahí empezás a orar. Y ahí empezás a ocuparte de esa vida, de esa área, y sujetala y cree que Dios te va a ayudar y te va a guiar y te va a impulsar y vas a vencer, porque los que están en Cristo, hermano querido, luchan contra estas cosas, pero vencen. Podrás caer, podrás tener etapas en donde parece que retrocedes, pero la vida del creyente es una vida de desafío y una vida de victoria, porque Cristo venció y porque vos tenés el mismo espíritu de Cristo. Nosotros no tenemos un espíritu diferente, tenemos el espíritu de Cristo. Dios te bendiga.